Bueno, hemos decidido hacer un breve análisis sobre la situación que se ha suscitado en los medios de comunicación respecto a la posible libertad de Garavito. Este caso es bastante polémico debido a la multiplicidad de las víctimas, a lo connotado que se ha hecho a través de los medios de comunicación y a que todos tenemos alguna opinión alrededor del caso. Es importante señalar que un caso de esta naturaleza no se puede solucionar con calificativos. No sirve de nada llamarlo bestia, monstruo, animal, rata o todas esas palabras con las que las personas, digamos de una manera justificada, desatan su furia en contra de un individuo que actuó de una manera que nadie está legitimando, nadie está justificando y nadie está diciendo que sea un comportamiento adecuado. Sin embargo, al momento de decidirse la libertad de una persona, esta persona debe ser verificada en cuanto a los elementos que satisface o no para su libertad y no de los adjetivos y otras palabras con las que lo queramos acompañar. Lo primero entonces para hacer este análisis es desligarnos de todo aquello que nos produce ese delito, de todo aquel dolor que fundadamente sentimos y analizarlo con los datos puros y duros como ordena la ley. Lo primero que también tenemos que tener en cuenta, digamos una noción teórica básica y elemental, es que un principio vigente en nuestra normativa es el principio de favorabilidad, de acuerdo con el cual cuando una persona sea juzgada y al momento de su juzgamiento hayan estado vigentes distintas normas que tratan su asunto de manera disímil, es decir, unos que lo tratan más gravoso que otras, deben escogerse aquellas normas que les sean más favorables. Y esta garantía no está diseñada ni para el sujeto A ni para el sujeto B, sino para todos los ciudadanos al momento de tener que decidir cuál es la norma a través de la cual se va a determinar la suerte de nuestros casos. El señor Garavito, que fue condenado, según la última acumulación que se hizo en el año 2007, a 40 años de prisión, tiene tres normas llamadas a regular su caso. El decreto ley 100 de 1980, que era el vigente al momento de la realización de los hechos, la ley 599 de 2000, que era la vigente al momento de la acumulación de las penas y al momento de los distintos juicios que se le hicieron a él por las distintas conductas por las que fue condenado, y las distintas modificaciones que a la ley 599 con posterioridad se le han ido haciendo. Este tránsito legislativo, este conflicto de leyes en el tiempo es lo que ha generado que múltiples opinadores hayan dicho que no, que al señor Garavito hay que analizarle la conducta, que no, que el señor Garavito primero debe indemnizar, que no, que el señor Garavito primero debe pagar la multa. Sin embargo, ellos se basan o en unas normas que no estaban vigentes para el momento de la realización de los hechos o unas normas que son menos favorables para él y por ende no pueden tenerse en cuenta. Si hoy una persona cometiera los delitos que cometió Garavito, lo más probable es que su condena fuese a 60 años, que no tuviese ningún beneficio por el reconocimiento y que para la prisión, para la suspensión de la prisión, que es de lo que hoy hablaremos, el juez podría además valorar la conducta de la persona. Sin embargo, la norma más favorable aplicable a Garavito, aplicable para este caso concreto, era el texto legal vigente en la ley 599 de 2000, el cual establecía que para que una persona que estaba ya purgando la pena pudiese salir en libertad condicional, tenía que reunir como requisitos el observar una buena conducta en la prisión y además que haya transcurrido 3/5 partes de la pena estando privado de la libertad. Cuando analizamos la conducta de Garavito en prisión, según lo certifican las autoridades, ha sido ejemplar, es decir, la máxima calificación que se le puede otorgar, y ya hablaremos sobre las 3/5 partes. Esos otros requisitos que algunos están mencionando, como valorar la conducta, no se encontraba vigente para ese momento. Es más, la ley 599 de 2000 textualmente establecía que el juez no podía negar la libertad condicional analizando lo que ya se analizó para la tasación de la pena. Es decir, la gravedad de la conducta, la multiplicidad de las víctimas, lo grave del hecho, ya se valoró al momento de decidir que la pena de este señor fuera de 40 años y no se puede volver a valorar para negarle a él este beneficio. Es también importante aclarar que de acuerdo a nuestra constitución política y a los tratados internacionales vigentes como la Convención Americana de Derechos Humanos, no existe en Colombia la prisión por deudas, salvo por deudas de impuestos, que no es del caso que estamos hablando. Es decir, el hecho de que yo tenga una deuda con el Estado consistente en una multa no es óbice para que se me permita la libertad cuando reúna los requisitos para acceder a ella.
Cuando vamos entonces a los datos puro y duro de este caso que nos convoca, encontramos que el señor Garavito fue condenado por múltiples delitos, pero que su pena se acumuló a 40 años en el 2007 por parte de un juez de ejecución de penas. Es decir, para todos los efectos, vamos a considerar que Garavito fue condenado a 40 años, lo que quiere decir 480 meses. También tenemos que tener claro que la norma que vamos a verificar es el texto original de la ley 599 y entonces lo que vamos a analizar es que haya observado buena conducta durante el tratamiento penitenciario, que ya se encuentra acreditado, y que hayan transcurrido las 3/5 partes de la pena. 3/5 partes de la pena, que serían 288 meses, de los cuales han transcurrido con el privado de la libertad 270 meses. Es decir, en 18 meses el señor Luis Alfredo Garavito tendrá derecho a que se le dé libertad condicional en caso de que su conducta dentro del penal en el que se encuentra continúen siendo ejemplar. Y más aún, no tenemos la información, pero en caso de que él haya laborado durante el tratamiento penitenciario o haya tenido algún método que le permita redimir, podría ya estar a puertas de la libertad de acuerdo a este conteo que se debe realizar. En suma, sin importar la persona de la que se trate y de los adjetivos con los que lo queramos calificar, esto es un caso en el que se deben analizar cada una de las condiciones que se satisface y tomar la decisión que en derecho corresponda. Si el tratamiento de este ciudadano continúa siendo ejemplar, si continúa llegando al tiempo de la libertad condicional, es decir, otros 18 meses privado de la libertad, y no hay en él ningún comportamiento que permita deducir que el tratamiento penitenciario no le ha sido de utilidad, así no nos guste, debe ordenarse la libertad de inmediato. Y una hora más que esté privado de la libertad sería una vulneración de las garantías fundamentales que incluso él tiene derecho. Esto es difícil de comprender. Esto no es un aprendizaje sencillo que llegue a nosotros por el sentido común. Es el costo de la civilidad, es el costo de la democracia, es el costo del Estado constitucional en el cual vivimos, es el costo de las garantías de todos. Pues no podemos crear nuevas leyes para casos particulares, pues el día de mañana con esas mismas leyes se vulnerarían los derechos de las personas que quisiéramos defender. Por doloroso que sea y por difícil que debamos comprenderlo, no existe ningún argumento legal para prolongarle una privación de la libertad a ningún ciudadano mientras sigamos siendo el Estado constitucional que decimos ser.